cruz de Cristo? ¿Amigos de Jesús o enemigos de la cruz de Cristo? Nuevamente, hermanos, vamos a hacer o como siempre, una diferencia o tratar de diferenciar entre una cosa y la otra. ¿Amigos de Jesús o enemigos de la cruz de Cristo? Eh, Sé, hermanos, que los mensajes anteriores han estado confrontativos, lo entiendo. También entiendo que no han sido fáciles pasarlos porque el tema de la amistad o de ser amigos es un tema que está, le repito, es lo que a un principio tomamos, es un tema muy diluido, poco entendido, pero la Biblia lo habla abiertamente. Incluso sabía que el apóstol Pablo envió a la iglesia de Colosas una carta, la carta que envía a Colosas la envía con Onésimo, y Onésimo fue alguien que defraudó a Filemón, si sabía, pero envía las dos cartas. Tan importante es la doctrina, hermanos, como tan importante es la amistad. ¿Sí sabía? Porque a veces podemos estar bien adoctrinados, pero dice el apóstol Pablo por allá en 1 Corintios 13, puedes tener todo el conocimiento, incluso el don de fe y repartir tus dones, pero si no hay amor, y a veces como cristianos tenemos conocimiento, pero no somos nada amistosos. Y podemos sabernos muchas cosas, pero no tenemos nada de amistad los unos con los otros. Al contrario, eh, muchos de los impulsos que a veces tenemos tienen que ver eh, con, con con impulsos propios de la carne, ni siquiera son espirituales. Y el apóstol Pablo le da lugar a todo esto, hermanos. No solo él, varios personajes. El día jueves, por ejemplo, hace como 22 días, tratamos este mismo tema de una forma distinta en cuanto a vigilar nuestra amistad. No sé si lo recuerdan. Y pusimos a dos personajes, a David y a Jonatán, hermanos. Buen tema, pero hoy es otro muy buen tema. Y, y obviamente yo sé que los temas nos confrontan, hermanos, porque a veces nos desviamos, dejamos de vigilarnos a nosotros mismos, nos deslizamos por un momento, hermanos, y a veces no estamos militando en el espíritu, sino meramente en la carne. Y por causa de esto, hermanos, a veces nos alejamos de la comunión con Dios. Y lo importante de este tema, hermanos, es que usted y yo sigamos aprendiendo y creciendo en cuanto a la amistad cristiana, que seamos buenos amigos del Señor Jesucristo, que pretendamos serlos, pero Jesús ya lo dijo por allá en el texto de Mateo, no sé si lo recuerde, que cuando hicimos bien a los pequeños, se lo hicimos a Él. Entonces, a veces es bien difícil hacerle un bien a las personas que nos rodean, sobre todo si tienen una posición económica más baja, lo que eso es bien natural. En los tiempos del apóstol Pablo era muy normal. En los tiempos de los padres de la iglesia, los reformadores de la iglesia, era más común. Y hoy no es la excepción. Entonces, ¿qué pretendo, hermanos, con todo esto? Que usted crezca, que sea amistoso, que tenga los pies sobre la tierra, de verdad, porque no son temas, ya le dije, búscalo en YouTube o en una plataforma y verá. Puede encontrar temas de la salvación amplios y qué bueno, pero de la amistad. Y los que suben ahí dices, como que de verdad es importante abundar más en esto. Ahora, ¿sabe que sin la amistad, hermanos, cómo creceríamos como iglesia? Si no hay amistad entre nosotros. Pero a veces ni en las mismas familias hay amistad. Dentro de las familias hay amistad. Porque la amistad implica perdón, implica sufrimiento. La amistad, ¿qué más implica? Reconocimiento. Y qué triste es cuando está cada quien montado en su posición, ¿no? Y nadie reconoce su parte. Y siempre tendemos a me debe, me debe, me debe y me debe. Como dice el dichito por ahí, cuando te den, nunca lo olvides. Y cuando tú des, olvídalo al instante. Pero pensamos diferente. Damos y pasan años y años y años y nunca se nos olvida. Y cuando nos dan, se nos olvida.
porque esos son propios, son sentimientos propios de la carne. Pues nuestro Señor Jesucristo totalmente enseñó diferente, vivió una vida totalmente diferente, y ese es el trabajo. Da mucho trabajo, hermanos, a veces el perdonar cuando nos ofenden, da mucho trabajo, y por eso a veces se fractura la familia, y esas mismas formas de pensamiento los traemos a la iglesia creyendo que es la forma en la que Dios nos llama a hacer su voluntad. No, hermanos, no. Por eso entiendo que los mensajes han estado confrontativos, porque a veces no somos amistosos. El apóstol Pablo no era un hombre amistoso, lo sabía, pero él escribe acerca de eso, que perseveramos siendo amistosos, pero que tengamos misericordia los unos por nosotros, que crezca el amor fraternal, dice, y habla del amor filial, pero no tiene que ver solamente con el de cierto compañerismo superficial, sino ese amor que va más allá. Ese amor ágape, hermanos, que sufre, que no es egoísta, que no se jacta, que no menosprecia al que tiene al lado. Y eso, hermanos, claro que a todos nos cala, empezando por mí, ¿verdad? Pero no es fácil. Ahora, a veces el extender la amistad a quien no quiere, a quien se cree perfecto, es difícil, ¿verdad que sí? Es difícil extender la amistad a quien supuestamente lo tiene todo. Qué difícil, porque Jesús mismo lo dijo, siempre estaba nuestro ojo puesto para ver la paja de mi hermano. Y qué difícil es reconocer nuestros propios errores. Bien lo dice el proverbio, ¿verdad? O el salmo que citó el rey David, cuando está orando, le dice, ora y dice, líbrame de los pecados y de los que me son ocultos. Hermanos, yo sé que no es fácil, pero tenemos que aprender y crecer en la amistad. ¿Sí? A veces, como son las familias comúnmente que estallan entre ellas, por falta de comunión con Dios, por la ausencia de Dios en las familias, venimos a las iglesias y creemos que es lo mismo. Y muchos no pensamos más allá, hermanos, no pensamos más allá de seguir el vínculo de la amistad y perdonar. Al contrario, una vez que alguien nos defrauda, ahora cambiamos nuestra forma de pensar y queremos dividir la iglesia como de lugar. Y de ahí los chismes, la difamación y todo lo demás. Cosa que no debiera de pasar. Porque los verdaderos amigos sufren el agravio, ¿sí sabía? Los verdaderos amigos sufren. Jesús es el ejemplo modelo. ¿O no sufrió con los discípulos? ¿Y cómo eran los discípulos? Pues como nosotros, ¿verdad? Pues bien, hermanos, primero para hacer la diferencia, ¿quiénes no son amigos de Jesús? ¿Quiénes no son los amigos de Jesús? Es muy simple según la Biblia. Los que militan en la carne. Porque no pueden agradar a Dios, no pueden agradar al Espíritu de Dios. Ya lo estudiamos en el libro de los Romanos, ¿se acuerdan? Y si ando en la carne no puedo agradar a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no se sujetan a Dios. Mi carne no se sujeta a Dios. Ahora, ¿por qué son enemigos de la cruz? Porque se entiende que lo que se crucificó en la cruz fue el cuerpo, ¿sí o no? Los deseos de la carne, no el alma y el espíritu. Y Jesús mismo lo dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y a veces tomar nuestra propia cruz, que tiene que ver con nuestro carácter, nuestra forma de pensar y todo lo que implica, usted lo sabe, egoísmo, que a veces somos de mecha corta, ¿verdad? Como el apóstol Juan, ¿verdad? No como nosotros, como el apóstol Juan. O como Mateo, medio avaro, ¿verdad? Solo Mateo, nosotros no. Pues todo eso implica, hermanos, crucificar nuestra carne. Y tendemos a esas cosas. ¿Quiénes no son amigos de Jesús? Pues los que militan en la carne. Vaya conmigo a Romanos, así como rápido, hermano. Ahorita leemos nuestro pasaje principal. Pero Romanos capítulo 8 lo dice, hermanos. Vea el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Vio el 8? Y los que viven según la carne, ¿pueden agradar a Dios? Claro que no.
Y Jesús lo dice, hermanos, en San Juan 15, que es nuestro texto. Y leemos de San Juan 15, del 11 en delante, dice, estas cosas les he hablado, ¿para qué? Para que mi gozo esté en vosotros. Habla de un amigo contento por su amigo. Habla de, Jesús le está diciendo que ahora son sus amigos y dice, quiero estar contento cuando hagan la voluntad de mi Padre, porque yo he hecho la voluntad de mi Padre. Y dice el 11, estas cosas les hablé para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, ¿cuál? Que se amen los unos a los otros, como yo lo he amado. Si alguien dice amar a Dios, hermanos, pues entonces tiene el Espíritu de Dios, vive en él. Por lo tanto hay evidencia de que ama a Dios. ¿Cuál? Sus obras, hermanos. 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús lo hizo hasta el fin. Ahora, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces, ¿puedo vivir agradando a la carne? ¿No se supone que somos espirituales? Y sé que no es un tema fácil, hermanos, pero escrito está. Y tenemos que crecer y dejar pasar la ofensa y seguir adelante. Y si alguien te pidió 50, olvídalo, no lo vayas a estrangular por 50, ¿verdad que sí? Como dice el libro de Lucas, porque Dios el Padre te ha perdonado una gran deuda impagable. Pero cuando se habla del dinero, vea el 15, ya no les llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Y vuelvo al punto que iniciábamos. A veces tenemos mucha doctrina y decimos, no, tengo todo el conocimiento, todo el consejo de Dios. Aplícalo pues. Aplícalo, ahí hay mucho trabajo, aplícalo. Y es que no tengo tiempo, y es que no puedo, y excusa. Ya los campos están listos, ya la cosecha está lista. ¿Quién dice? ¿Le entro? Uy, ¿cómo le voy a entrar? Si al que le comparto es... Usted sabe cómo es, cómo éramos nosotros. ¿Cómo éramos? Alguien justo entre nosotros llegó y éramos borrachos, parranderos, mal hablados, chismosos, malediciosos y todo lo demás. A esos hay que compartirles. Y más si tengo todo el conocimiento. Vea más. 16, es que no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. ¿A quién eligió nuestro Señor Jesucristo? Ya Juan, hemos leído, ¿verdad? Ironía, ¿verdad? Cuando leemos a Juan, Juan ya era, a todos les hablaba, amados hijos míos. ¿Así hablaba Juan? Y así lo eligió a Juan de mecha corta, porque Juan era contencioso y peleonero, ¿se acuerda? Y así lo eligió. Te elegí, Juan, te elegí, Pedro, te elegí. A cada uno de nosotros nos eligió porque nuestro Dios es muy amistoso. Jesús es muy amistoso. Y Él puso su vida por ellos. Y eso es donde tenemos la lucha. Porque va en contra de nuestra forma de pensar, va en contra de la carne. Porque el mensaje es espiritual. Jesús lo dice, yo no soy de este mundo, ¿o sí? No, vengo del Padre. Y dice, ¿por qué rechazan mi mensaje? Es lo que vamos a estudiar, si Dios lo permite, en las siguientes semanas. Vea del 18 para darle un contexto y tenga más luz. Si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. ¿Alguien puede aborrecer la doctrina de Cristo? El mundo. ¿Nosotros la podemos aborrecer? Se supone que no. Pero Santiago dice, si has creído, practícala. Porque muchos decimos, tengo fe, pero no practicas. Dice, pues te pareces a los... ¿Sabe a lo que se parece, verdad que sí? Pero entonces, vea el 19, si fueras del mundo, el mundo te amaría. ¿Y qué mérito hay? Dice nuestro mismo Señor Jesucristo por allá en Mateo 5. ¿Qué mérito hay del que le des al que te pueda regresar otro tanto? ¿No hacen eso todos los del mundo? Dale a quien no te puede regresar, Mateo. ¿Y se acuerda que Andrés era el fuerte, fornido? Dice, pues vas a soportar el agravio, Andrés. Y ahí es donde empezamos, ¿no? El estira y el afloja. Bueno, Jesús entonces está diciendo, si ustedes no me eligieron, sino que yo a ustedes, es necesario llevar fruto también en esto. ¿En qué?
En hacer la obra de Dios en cuanto al servicio, sí, pero también en la amistad. También en el soportarnos los unos a los otros. Las deficiencias de los unos y de los otros. El problema, hermanos, ¿sabe cuál es? Que a veces nos creemos superior a los demás. Nos creemos irreprensibles. ¿Quién es irreprensible, hermanos? El tema está bien bueno, hermanos. Mismo Pablo se creía irreprensible. Pues él reprendió a Pedro, ¿se acuerda? Pero ¿qué pasó cuando ya no estuvieron más juntos Bernabé y Pablo? Por allá en el libro de los Hechos. Y ahí es donde tenemos que pensar. Porque a veces es por nuestra conducta, hermanos, nuestra forma de pensar, aún estando en la fe. Y sigamos más ahí. Entonces el Señor Jesucristo dice, Él también quiere que a la mitad del verso, nuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre, Él nos los dé. Y cuando tenemos la lucha espiritual, hermanos, ¿qué pedimos? ¿Cosas espirituales o terrenales? Cuando estamos en la lucha de la amistad. ¿En qué ponemos nuestros ojos regularmente, hermanos? ¿En las cosas terrenales o en las de Dios? ¿O si acaso nos interesa tener amistad de los unos con los otros? ¿Para qué oro por eso? No me interesa. Bueno, Santiago ya lo estudiamos. Dice, oh almas adúlteras, pides y no tienes porque pides mal. Hay cosas más importantes que las cosas materiales. ¿No sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y a veces estamos bien involucrados en el mundo, pero mucho, más de lo que imaginamos. Y no nos damos cuenta. Y cuando somos confrontados, y por eso les repito, yo sé que los mensajes no han sido fáciles. O a lo mejor estamos reconociendo que no hemos sido amistosos. ¿Por qué? Le hago un ejemplo. Usted note a los niños, ¿no? Cuando están jovencitos y ellos quieren ser amigos de todos, pero la gran mayoría los rechaza, ¿sí sabía? Véanlo en los niños. Véanlo. Pasan los niños y no lo digo porque lo hago, no, es convicción personal. Entonces el pastor dice o otro pastor dice, entonces ya voy a tratar de ser amistoso. No, es una convicción personal que nace en la comunión con Dios. Y a veces a los niños, a nuestros propios hijos, los envenenamos para mal, sin instruirlos, sin enseñarlos a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, porque a veces nuestra mente está chueca y corrompida, está torcida y debemos enderezarla. De veras, hermanos, eso lo he notado constantemente, y no nomás aquí, en muchos lugares. Yo sé que usted no, ¿verdad? Pero son los que nos ven. Pero a veces queremos imitar al Señor, pero cuando nos falta y somos confrontados por Dios, dices, pues sí me gusta el mensaje, pero no tanto. No, hermano, los niños siempre tratan de ser amistosos y ellos buscan ser compañeritos. ¿Sabe por qué los tiempos están tan difíciles en las escuelas, aún dentro de las escuelas? Por ese mentado celular que a veces le damos a los niños a muy temprana edad. Y lo han llevado a otros extremos. Los papás a veces no tenemos cuidado. Y los mismos niños ya tienen su propio amigo. ¿Ya sabe cuál es su amigo? No voy a hacer el comercial, pero acuérdese del comercial que empieza con T. Pero ya no. Y nosotros mismos no enseñamos a nuestros hijos a que convivan con otros niños. Bueno, si así está todo, hermanos, imagínense qué nos espera. Por eso Jesús lo dijo, la maldad irá en aumento. Ya lo estudiamos en Mateo 24 y en Lucas 21, ya lo estudiamos. Pero también Jesús dice por allá en el libro de Lucas, cuando Él venga, hallará fe en la tierra, hombres que han depositado su confianza en Él, que permanecen en Él. Y si decimos permanecer en Él, tenemos que hacer las obras, dice San Juan, que Él hizo. Ahora, hermanos, ¿quiénes son los que militan en la carne? Ya leímos Romanos, pero ¿qué dice Santiago tocante a esto? Vaya conmigo a Santiago, hermanos. Santiago capítulo 4, el texto ya lo estudiamos, después del libro de los Hebreos está Santiago, capítulo 4, verso 4, voy a ir un poquito rápido por el tiempo, pero Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Pregunta: cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, automáticamente se hace enemigo de Dios. ¿O piensas que la Escritura note lo que dice, hermanos? ¿O piensas? ¿Cómo pensamos en cuanto a este tema? ¿Cómo piensas? O sea, ¿sí son bien amigos los del mundo, o tengo amigos, o son amigos los que me rodean, pero no los de la iglesia? ¿O piensas que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él hace vivir dentro de nosotros, nos anhela celosamente. Está preguntando. ¿Cuál es el motivo de las preguntas? Llevarnos a la reflexión, reflejarnos de forma individual, de forma personal, en el espejo que es la palabra de Dios. ¿Cómo es mi conducta en cuanto a la amistad? ¿Soy amigo de Jesús o enemigo de Jesús? ¿Por qué? Dice, pero Él da mayor gracia, pero Él ya da mayor gracia. Verso 6, por esto dice, Dios resiste al soberbio. Tenemos que andar como niños. ¿Cómo son los niños? Rencorosos. 8, acercaos. 7, sometaos pues a Dios y resistir a los pensamientos del diablo, los que dividen, hermanos. ¿Cuáles son los pensamientos del diablo? Los leemos, son propios de la carne. Vaya conmigo al libro de los Gálatas. Anote sus citas, hermanos, porque el libro de Filipenses da la contraparte. El apóstol Pablo lo dice de esta forma: no ignores las maquinaciones del diablo. Y él contrarresta en los pensamientos. ¿Dónde está la batalla? Gálatas, hermano, libro de Gálatas, usted conoce muy bien, y vamos a leerlo desde el verso 5 en delante. Gálatas capítulo 5, verso 13. Note lo que dice Gálatas 5:13. Porque nosotros, hermanos, nosotros todos, Gálatas 5:13, a libertad fuimos llamados. Solamente que no usemos esta libertad como ocasión para la carne, sino servios por amor los unos a los otros. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Lo mismo. ¿De quién lo aprendió el apóstol Pablo? Él dice, de Jesús. 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. 2 puntos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amistad. Amigo de Cristo. Comportarme como Cristo. Ahora el verso 15 habla del que tiene enemistad con Dios. 15. Pero si nos mordemos y nos comemos los unos a los otros, y no habla de mordernos literal. Usted entiende, ¿verdad que sí? Habla de forma espiritual. Mirad también, o sea, piensa, examina, ve cuál va a ser el resultado. Mirad que también no nos consumamos los unos a los otros. ¿Qué es lo que nos consume? De aquí comienza, hermanos, la batalla. Hay veces las personas ni nos hacen nada, pero miren, somos a veces tan terrenales, hermanos, tan carnales, que por una simple mirada agarramos contienda. Tenemos problema por una simple mirada. Y más aún cuando no nos miran. Ni volteó a verme. Me gusta el texto, por allá el libro del libro de Samuel con David, capítulo 23, por allá de primera de Samuel, cuando David le perdona la vida a Saúl. Me gustan los textos de verdad. Porque David se dice, el rey de Israel, el ungido de Jehová, el hombre conforme al corazón de Dios, dice de sí mismo, ¿por qué persigues a esta pulga? ¿Quién va a ver a una pulga? A ver, vea una pulga, asómese, hay una pulga por ahí para que la vea. Pero tenemos un concepto a veces tan alto de nosotros mismos. Y el perro en ese tiempo era inmundo. Dice, ¿por qué persigues a este perro? Y muerto por si fuera poco. ¿Que no sirve? ¿Cómo se consideraba el rey de Israel? El ungido de Jehová. Y a veces tenemos una forma de pensar tan diferente. Porque, caray, cuando Dios nos va prosperando poco a poco, perdemos el piso. Por un peso o dos cambia nuestra forma de pensar. Y cuidado con los que traen iPhone. No hay mala onda. Pero dicen por ahí que es estatus social y que no sé qué tanto. Y la ropa de que no sé quién, de qué marca. Eso no está escrito en la Biblia, hermanos. Porque Juan, el Bautista, no alcanzó el reino de Dios, ¿y sabía? Porque él nunca usó un traje de marca.
y no alcanzó el reino de Dios, ni unos zapatos de marca, y no fue a comer a los mejores restaurantes. ¿O sea, alcanzó el reino de Dios? ¿Por qué perdemos el piso? ¿Por qué cambia nuestra forma de pensar con los demás? Tan dignos son los que tienen como los que no tienen. Tan dignos son, pero vea, esto dice el apóstol Pablo. Digo pues, vean, andad en el Espíritu. Vea cómo le reafirma. Digo pues, si tienes esa libertad que tú y yo decimos tener en Cristo, que somos espirituales, que lo conocemos todo, que somos listos en la palabra de Dios, digo pues, anda pues en el Espíritu. Vive conforme al Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Porque la carne es enemistad contra Dios, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. ¿Quién? ¿Los espirituales o los carnales? Hay una lucha interna que dice, háblale bien a tu hermano. No lo menosprecies. No andes en chismes. No dividas la amistad. Soporta el agravio. Eso es lo que dice el Espíritu. Pero la carne dice, ¿qué dice la carne? 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales dice el apóstol Pablo, hagan lo que quieran, me hago de la vista gorda. Cuando estamos en un partido de fútbol, usted entiende eso, o muchos, ¿no? Y de repente están jugando dos equipos, pero llega el de este lado y le barre y hasta lo tira. Y como si nada pasara. Y llega el árbitro y dice, te vi. Fue una entrada artera, decimos, ¿no? O dicen. Y le saca una amonesta. Para la otra te vas del partido. Entonces el apóstol Pablo dice, nos amonesta porque vean su proceder. El Espíritu Santo sabe nuestro. ¿Y quién nos está amonestando? El Espíritu Santo. Por eso el tema tan difícil, hermanos. Porque, pues, ay, caray, como que yo a veces he hecho esas entradas arteras, ¿verdad? Y como el chisme es un bocado de pan, ay. Y como la avaricia también está buena, y empezamos, ¿no? Dice el apóstol Pablo, los amonesto. Los amonesto. ¿Por qué dice? Como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Notó? Los que practican. ¿Dónde lo vamos a practicar? Solo en mi casa, detrás del televisor. Bueno, a ver, un poquito con mis hijos. Con ellos empieza, con mi esposa, pero en el trabajo, en la iglesia y en todo lugar se practica. Y se ve lo que somos, lo que debemos de ejercitarnos. Y Dios ha puesto a tantas personas tan diferentes para que lo practiquemos, hermanos. Lo practiquemos de forma constante con todos, sin hacer acepción de personas, dando al necesitado. Si tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo obra, hermanos. Si hemos tenido una comunión con Dios, de verdad el Espíritu Santo nos habla y nos dice, da, haz esto, soporta aquello, sigue adelante, persevera hasta el fin. Y el apóstol Pablo lo dice así, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, prosigo a la meta. Pero muchos se han quedado, muchos ya no quieren seguir en el premio, porque no es fácil, en la carne no va a ser fácil, hermanos. Y el apóstol Pablo refiere todo esto a los malos obreros, a los obreros fraudulentos, a los obreros que dividen, los que andan en la carne, los que son enemigos de la cruz de Cristo. Vaya conmigo a los Filipenses, capítulo 3. Y Filipenses 3, hermanos, dice así. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y vean lo que dice, guárdense de los perros, guardaos de los malos obreros, guárdense los de los que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que están en espíritu, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en qué, hermanos,
¿Sí está ahí en el verso 2? Y dice, no teniendo confianza en qué. Otra vez, ¿en qué, hermanos? ¿Quién es espiritual y quién es carnal? Porque muchas veces nos gloriamos, ¿no? Y nos jactamos de nosotros mismos. Eso divide las amistades, hermanos. El que a veces nos cree, miren, es muy simple. Si yo digo que sé mucho, pues enseño. Y le voy a pedir a Dios que me dé un espíritu afable, un espíritu de sabiduría para enseñar, porque tampoco es fácil. Y si usted cree o yo creo que no sé, pues también que Dios nos dé ese espíritu de aprendiz. Porque ahorita, hoy en día, todos saben todo, pero ¿sabe quién practica? Y a veces vuelvo a lo mismo, decimos tener mucha doctrina, pero a la hora de la verdad, le voy a hacer otro ejemplo, que no es difícil de entender, hermanos. Los niños, aunque son niños, saben quién los rechaza y quién no. Pero ¿sabe que hoy hay matrimonios que no quieren niños? ¿Sabía lo que está pasando? Pero como son los países del primer mundo, se está contagiando nuestro país y muchos otros. Pero los niños saben, también nosotros detectamos. Cuando no quieren nuestra amistad, no hay problema. El apóstol Pablo lo enseña así: buscad la paz con todos y síguela. Mientras se pueda hay que seguir. Pero ¿quién no quiere paz en la familia o en la casa o en el trabajo? ¿Quién no la quiere? ¿O nos gustan los pleitos? ¿A quién le gustan los pleitos? ¿Por qué practicarlos? El chisme lleva a eso, hermanos, a la contienda, a la disensión, el estar cerrado de nuestra forma de pensar, el no entender, hermanos, que somos diferentes, el cerrarnos en nuestra propia opinión y decir que solo mis chicharrones truenan. ¿Entienden esa expresión, verdad? Eso está mal. Pero a veces así estamos, hermanos. Como el personaje bíblico por allá en 1 Samuel 25, ¿se acuerda? Nabal. O otro personaje que está en 1 Reyes también. Una mujer también. ¿Se acuerda? Entonces, hay para los dos. El apóstol Pablo entonces dice que no andamos en la carne, hermano. No debiéramos andar en la carne. ¿Por qué? Porque los que andan en la carne mutilan el cuerpo. ¿Lo notó? Verso 2. Los que andan en la carne, pues mutilan el cuerpo. El que anda en el espíritu mutilará el cuerpo. Relaciona el verso 2 con el 3. Dice, los malos obreros son mutiladores. ¿Quiénes son los malos obreros? Los que andan en la carne. Pero el apóstol Pablo andaba en la carne. El que anda en el espíritu edifica el cuerpo. El que anda en el espíritu soporta el agravio. El que anda en el espíritu se da, hermanos, para los demás, sirve a los demás. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿No sirvió a todos? ¿O solo hizo acepción de personas? Y a veces decimos, a este sí le sirvo, a este no. A este no me cae bien. Nah. Y muchas otras cosas, hermanos. ¿Por qué? El apóstol Pablo dice así, vea lo que dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. 2 puntos. Está haciendo una ironía y dice, circuncidado al 8º día. O sea, tenía linaje. Era de la alta. Y en cuanto a la palabra decía, y dice hebreo de hebreos, o sea que era un hombre, porque dice en cuanto a la ley farisea, era un hombre bien letrado, ¿verdad que sí? Pero note lo que dice de esas cosas. Dice, son basura. No es que no estudiemos, hermanos. El problema es que si estudiamos hay que practicar. Pero el fariseo, que según era bien letrado, ¿cómo se comportaba? Jesús los reprendió por ser unos hipócritas. Y porque se sentaban en los mejores asientos y tenían su ropa elegante y se ponían filacterias, flecos, y se ponían un texto bíblico y se demudaban su rostro y ay, para que vean cómo oro y ayuno. Y dice Jesús, qué hipócrita eres. Porque a veces no tiene que ver con esas cosas externas de apariencia, sino cómo vivimos en el espíritu y en verdad. Y se nota, hermanos. ¿De verdad queremos ayudar, sumar a la obra o restar en la obra?
El apóstol Pablo entonces dice en el 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Verso 7, ¿por qué motivos son pérdida? Por amor a Cristo. Porque por amor a Cristo uno dice, él mismo lo dice, el que diga saber algo, hágase que no sabe nada en el mundo. Está bien, te voy a escuchar. Aunque conozca los textos, voy a escuchar, que Dios me ayude para dirigirte y buscar la manera de enseñar con ejemplos los más básicos, qué sé yo. Pero no hablaba con un intelecto porque era un hombre muy letrado. ¿Y hablaba cuántos idiomas? No solamente era hebreo, ¿verdad? Que también era romano. Y la élite en ese tiempo, ¿cuál era? Los romanos. Era un hombre muy letrado en muchas cosas. Dice, pero es basura. Porque a muchos que son esclavos, tenía que bajarse a los. Y luego era carga para la iglesia. Trabajó, dice, voy a llevar el evangelio a los esclavos. Porque a muchos judíos no les parece. Porque son esclavos. Por eso dice, guárdense de los perros, de esa forma de pensar que mutila el cuerpo. Guardémonos, hermanos. Si Dios le ha dado, de verdad, bendiga a los demás, económicamente, espiritualmente. Si está letrado en la palabra, bendiga a los demás mansamente. Déjase corregir por los demás, no es problema. Aprenda a tener amistad entre los demás. No todos lo sabemos, de verdad no. El problema es, mire, a veces nos creemos saber tanto y quedamos bien mal. De verdad, hay personas que no saben mucho, pero viven en el Espíritu las 3, 4 cosas que han aprendido del Señor, de verdad la viven. El jueves mi esposa hacía un ejemplo de la hermana Cristi. Ella aprendió a leer a los 50 y no sé cuántos años, ¿no? Y buscó aprender a leer porque empezó a conocer la palabra de Dios. Pero 2 o 3 cosas que aprendió las practicó y ya. Pero a veces todo está como en desorden. Bueno, el apóstol Pablo, hermanos, les está diciendo que ellos pues no pueden agradar a Dios. ¿Quiénes? Estos hombres, los mutiladores del cuerpo, no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne, ya lo leímos, son enemistad contra Dios. La carne, hermanos, siempre está atenta para lo malo. La carne es egoísta. La carne busca lo suyo propio, no lo de los demás. A la carne le gusta ser elogiada. Se cree irreprensible la carne. La carne es bien cobarde. No es nada valiente para reprender. A tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí sabía, hermanos? Y cuando vemos el problema le sacamos vueltita. A la carne no le gusta orar por los demás. No le gusta orar por los demás. Le gusta orar por lo que necesito, no por los demás. Si nosotros vemos que hay hermanos, hermanas, familiares que no han crecido en la fe o están lejos de la fe, pues hay que orar por ellos. Pero a veces nos rebasa, ¿verdad que sí? Es que me rebasa la economía. No, Dios está probando. Es que no tengo. Ora por ellos. ¿Cuánto cuesta orar, hermanos? Pero la carne no quiere. ¿Cuánto nos cobra el Señor por leer la Biblia? Ay, es que no tengo tiempo, hermano. Ay, otra vez. Bueno. Y esa es la carne, hermanos. Y siempre está presente y traemos unas luchas a veces. Nos creemos los más espirituales del mundo. Y nuestro Señor Jesucristo reprendió duramente a los fariseos. ¿Por qué será ese tipo de religioso, hermanos? Muy religioso. Y dice, hipócritas, cuelan el mosquito y dejan pasar por alto. La misericordia y la verdad se ha apartado de ustedes. ¿Por qué, hermanos? Por la falta de amistad. ¿Por qué odiaban al Señor Jesucristo? Porque andaba entre los gentiles, andaba entre los necesitados y lo odiaban, no lo querían. Dice, oh, Rabí, ¿por qué andas entre los publicanos? Has de buscar su dinero, yo creo. Y cuando va pasando y ve al chaparrito, era un publicano más fiero todavía, no era jefe de los publicanos. Y ven, Saqueo, porque es necesario que llegue a tu casa. Y luego vi una mujer bien adulterísima, pero
Y les dice a los discípulos, me es necesario pasar con los que no quieren, los samaritanos, porque judíos, y ellos eran judíos y samaritanos, no se llevaban. Voy a pasar. Y les dejaba el ojo cuadrado, espiritual, hermanos. Pero ¿qué vemos nosotros? Imagínense hoy en día viendo a la mujer samaritana y que se metió a la iglesia, la publicó. Oye, el hermano, pues mira cómo anda el hermano y dejó pasar a esta. Y publicándola y todo, y mordiéndonos y haciendo cosas. No, llegó Saqueo, pues como tiene dinero, anda bien juntito y haciendo lo que son cosas de la carne, hermanos. Pero el apóstol Pablo dice nosotros, vea esta referencia, los amigos de Jesús y los enemigos de Jesús. El apóstol Pablo dice nosotros somos amigos de Jesús, pues aunque andamos en la carne no militamos en ella. Vaya conmigo a 2 Corintios 10 y vea lo que dice. Y el apóstol Pablo lo enseña así. 2 Corintios 10, verso 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, nuestra forma de vida no es como los de la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No es el talento, no es la habilidad que... Miren, hay habilidades que a veces Dios nos ha dado desde que nacemos. No habla de eso, habla del espiritual, del que ha nacido de nuevo. Y él dice, nuestras armas no son esas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas espirituales. Derribando, y vea dónde están esas armas, dónde a veces se guardan y cómo bajan al corazón. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Sabe por qué a veces los mensajes nos caen tan de peso? Porque hay una lucha en la mente, fuerte. El problema es cuando esa lucha la dejamos que baje al corazón, y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso está la batalla aquí. Por eso el apóstol Pablo en el libro de los Romanos capítulo 12 dice que renovemos nuestra forma de pensar estudiando la Biblia. Pero si no me gusta estudiar la Biblia, cosa que ya le hicimos mucho énfasis, ¿cómo cree que ando? ¿Espiritual o carnal? ¿A qué cree que huelo cuando llega el que anda como león y me cae el flechazo bien duro? ¿Cómo ando? Pues me come. ¿A poco se comió a David? A Daniel, perdón. ¿Se lo comió a Daniel? ¿Por qué, hermanos? Porque andaba en el espíritu. Y el león no come espíritu, come carne. Así es que seamos listos con lo de la carne, hermanos. Es una ilustración, es una metáfora. Y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué texto más? Bueno, todos, hermanos. Pero vea lo que dice. Ahora habla el apóstol Pablo de presentar defensa en nuestra propia mente y en nuestro propio corazón. Y dice, llevando cautivo todo pensamiento. ¿Quién debe de llevar cautivo el pensamiento? El que es embestido por los lazos, por las acechanzas del diablo. Bueno, le hago un ejemplo, hermanos. Le doy un ejemplo bíblico. Vaya conmigo a Eclesiastés 7:21. Así como rápido, hermanos. Salmos, Proverbios, hermanos, Eclesiastés, ¿sale? Vea lo que dice Eclesiastés, capítulo 7, hermanos. Eclesiastés 7:21 dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros. ¿Ve lo que dice el apóstol Pablo? Entonces, esos pensamientos llévalos cautivos, defiéndete. No te pelees con los hermanos, no te pelees con los de tu casa. Esas armas son espirituales. ¿Para qué? Para aplacar el modo de pensar y llevarlo cautivo a Dios y no baje al corazón. Porque, ¿cómo decimos nosotros? Ya me llenó el buche de piedritas. Ahorita vas a ver que soy cristiano, pero no soy menso, sino manso. Y empieza la batalla campal. Y como no le pareció, empieza a dividir los de acá y luego los de acá. Y recuerde esto, hermano, siempre recuérdelo. Solamente somos el mensajero.
Y todos aquellos que den mensajes, lean el libro de Jeremías. Nútranse del libro. De verdad, nútranse. Para que ellos mismos se alimenten de la mente y el corazón y entiendan. Y el mensaje no puede ser cambiado ni diluido. No puede, hermanos. ¿Cómo vamos a aprender a defendernos personalmente, hermanos? ¿Cómo? Porque el texto lo dice. Tú tampoco apliques tu corazón. Y a veces nos dicen, no, algo nos vieron y el corazón está bien enganchado a eso y no lo soltamos. Y pasó un día, 2 días, un mes, 3 años, 5 años. A lo mejor la persona hasta se murió y uno todavía viene enojado. Es que no me olvido. ¿Qué? ¿Cómo me vio? ¿A quién vio? Según David. Pero no aplica el corazón y viene enganchado. ¿Por qué, pues, hermanos? Eso divide. Aprenda a defenderse espiritualmente. No preste sus oídos. Sea listo. Obedezca al Espíritu Santo. A veces prestamos nuestros oídos a cada barbaridad. ¿De dónde salió eso? A ver, es caramba. Ya lo estudiamos. Según 1 Corintios capítulo 2, del verso 6 en delante. Para eso es el discernimiento. Aprenda a defenderse. Ayude a los que le rodean a defenderse espiritualmente. No les llene de basura. ¿Se acuerda del texto de Nehemías? Y aprendieron a sacar todo el escombro que muchos dejan. Y los enseñó. Y Nehemías, un hombre tan astuto que tenía un discernimiento, cuando Sanbalat, sí. ¿Y qué dice? Ven, traigo una carta, vamos al templo. Y dice, no vamos a usar el templo para esas fechorías. Y entendí que Dios no le había dicho. Y a veces, hermanos, nos carecemos tanto de discernimiento. ¿Sabe también por qué nos falta a veces discernimiento? Porque no practicamos. Y a veces tenemos un montón de teoría y poca práctica. Y en el momento de ejecutar, pues nos quedamos en la teoría. Mucha teoría y poca práctica. Mucha repetición y poca práctica. Pues hay más, hermanos, y Dios, hermanos, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, abunda en estos temas. ¿Para qué, hermanos? ¿Cuál es el motivo? Para cuidarnos, para no militar en la carne, para no ser enemigos de la cruz de Cristo, sino al contrario, ser amigos y ser como nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Soportar el agravio, brindar nuestra amistad, repito, brindar nuestra amistad sin provecho alguno, sin sacar provecho alguno, al contrario, porque más bienaventurado es dar que recibir. Pero tengo otro proverbio, vaya conmigo, hermanos. Proverbio 18. Verso 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta lo profundo de la mente y el corazón. Ese es discernimiento, hermanos. El apóstol Pablo dice, nuestras armas no son espirituales, son terrenales o carnales, sino espirituales para la destrucción de los chismes. Esa es una fortaleza del diablo, hermanos, para dividir. Y nuestro Dios nos ha dado tantas, dice, no le voy a prestar mi oído ni me voy a enganchar con eso. Ese es discernimiento. Eso es aprender cuál es mi mano derecha y mi mano izquierda. Es aprender, hermanos. ¿Sí está aquí, hermanos? Proverbios 16, verso 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Repito, el hombre perverso levanta contienda. ¿El carnal qué hace? Pero de esos no hay aquí, ¿verdad que no, hermanos? Ese es un carnal. Nosotros no estamos para levantar contienda con nadie. Deje la contienda a un lado. Apártese. Eso lo dice el apóstol Pedro, ¿no? ¿Quieres ver días buenos? Refrena tu lengua del mal.
Pero el que es malo, pues al contrario, ¿cómo decimos? Le echa más leña al fuego. Y el que está escuchando, como no sabe discernir, dice, ay, qué rico. Ay, es un bocado de pan con café. Qué rico chisme. Ay, dice, es tan grato el chisme. Abusados, hermanos. Porque eso divide hasta los mejores amigos. Y no estamos para dividir, ¿o sí, hermanos? Al contrario. ¿Por qué, hermanos? Porque estas conductas son propias, hermanos, de un carnal, de alguien que divide. Son propias, hermanos, de los que son enemigos de Cristo. ¿No se han dado cuenta que son enemigos de Cristo al dividir? Al dividir a las familias, al dividir la iglesia, al dividir en el trabajo, no se dan cuenta, porque son conductas propias de un terrenal. Estas conductas, hermanos, no agradan a Dios. No agradan a Dios. Y recuerde muy bien que son enemistad contra Dios. Y la pregunta surge, ¿seré amigo de Dios? Si me comporto así, ¿seré amigo de Dios? El apóstol Pablo entonces dice, hermanos, que hagamos morir lo terrenal en nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas pasiones están en nosotros. Estas pasiones son consideradas en la Biblia como enemistad con Dios, las que leímos. Y el apóstol Pablo dice, tienes que hacerlas morir. ¿Quién las tiene que hacer morir? ¿Cómo lo hacemos? Practicando, aprendiendo a contrarrestar y practicar. El ser misericordiosos los unos a los otros. Vaya conmigo al libro de los Colosenses, capítulo 3. Capítulo 3, verso 5. Y el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia de Colosas y dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Quién lo tiene que hacer morir? Y habla de los mismos, las mismas cosas de la carne. Lo que habla Gálatas, vea, tenemos que hacerlas morir. La fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que son idolatría. Colosenses 3, versos 5. 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Lo notó? 7. En las cuales nosotros también anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. Entonces, si esas cosas ya las dejamos, ahora ve lo que dice. Pero ahora también haz morir esto. ¿Qué hace el apóstol Pablo, hermanos? Llevándonos a un crecimiento, hermanos. A un crecimiento espiritual. Por tanto, también nos lleva a un crecimiento en amistad. Deténganse un momento, hermanos. Miren, hermanos, es importante lo que leemos. ¿Sabe por qué? Porque esto que estamos leyendo, esta carta que estamos leyendo, fue enviada en el 4:7, vea. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcas lo que a vosotros se refiere y conforte nuestros corazones. Dice, con Onésimo. Onésimo fue un ladrón, un esclavo que se escapó de su amo. Y ellos llevaron la carta a esta iglesia. Y van juntos entendiendo esto, hermanos. Es imposible decir que tenemos mucha doctrina sin ser amistosos. Es imposible decir que tenemos mucho conocimiento sin ser amistosos. Porque si lo dice esta iglesia que esto debe de morir, que lo hagamos morir, por algo es. Porque estas características que estamos leyendo divide. Y a veces nos creemos pues espirituales y no lo somos. Vea, sigamos leyendo. Pero ahora dejad también vosotros, 8, estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 9, no se mientan. Despojémonos del viejo hombre con sus hechos y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y note lo que dice: no hay acepción de personas.
todos son iguales en Cristo Jesús. ¿Sí lo notó? No hay griego ni judío, no hay diferencia. El circunciso o el que no está circuncidado sigue siendo el mismo en Cristo. Bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Ve cómo no hay diferencia? Porque esto divide, hermanos. No, pues es que yo tengo más, yo esto, se conozco más, tengo una profesión, tú no la tienes, y el que no tiene la profesión se pelea con el que la tiene, y bueno, dice, no, en Cristo eso ni aplica. Esas son cosas de la carne, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué te peleas? ¿Por las cosas de la carne? Híjoles, tienes que aprender a hacerlas morir, porque eso no tiene nada que ver con Dios, sino está en ti, en tus pasiones. Déjalo a un lado, sigue adelante. Mismo apóstol Pablo, vea lo que dice en el 13, el 12, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo es vestirse como un escogido de Dios? Como un amigo de Dios, santo y amado. Así, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Para qué la quiero? Para los que me rodean y los que me rodean para conmigo. Es lo que necesitamos, hermanos, para que crezca la amistad entre nosotros. Pero como yo soy de este lado, a mí no me faltan. ¿Será así? Tanto me faltan a mí como a ustedes, hermanos. Y a nosotros y a los de afuera. Pero cuando no hay esto en nosotros, no, es que tú me ofendiste, sí, pues discúlpame, no. Y me debes, oh caramba, ¿cómo le hago? Y mire, a veces sucede, ¿no, hermanos? Buscamos como los niños, ¿no? A veces, ¿no? La amistad, y ahí llega el niño, le pidió al papá para comprar un dulce, pero el dulce se supone que no es para él, sino para otro amiguito. Y el amiguito llega con su papá, y dice, mira, mi amigo me regaló un dulce. Y le dice el papá, ¿no? Sí, mi hijo, sí, mi hija, eres tan hermosa que todo te lo mereces. Por eso te lo dio. ¿En serio? Sí, mi hijo, es que ¿no has visto cómo vive? Por eso te lo regaló, porque quiere tu amistad. ¿No lo ves cómo vive? Porque si busca tu amistad es por interés. Y hemos contaminado a nuestros hijos con muchas cosas de esas. En Cristo dice, no, esto no aplica aquí. Y menos en los cristianos debería de aplicar. Y a veces las cosas materiales, ¿cómo nos hacen perder el piso, hermanos? La apariencia, ¿cómo nos hace perder el piso? La falta de reconocimiento y todo lo que la carta dice, hermanos, es tan abundante. Más. 13, soportándonos los unos a los otros. No lo dice en vano, soportándonos y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Y aquí es donde cabe, hermanos, que tenemos que ser valientes y decirle, hermano, hermana, hijo, mija, ¿qué pasó? ¿Por qué estás molesto? Dice el libro de Génesis, Jehová le dice a hermano de Abel, ¿no? A Caín, ¿por qué ha demudado tu rostro? Nosotros notamos cuando demuda el rostro de alguien. ¿Por qué está tu rostro así? Dime, no pasa nada, no hay problema. Y si usted notan, hermanos, la Biblia es directa o indirecta. Ay, es que el hermano, la hermana, bueno, es que el hermano, la hermana, el otro hermano, el otro, a lo mejor crecieron fue muy difícil su forma de crecer, fue muy dura, por eso hablan así y otros no. Eso tiene que ver con darnos una oportunidad de conocernos. No todos a lo mejor hablan suavecito, quedito, otros hablan más fuerte, otros son más directos, otros no tanto, otros buscan más palabras, pero hay una diversidad, hermanos, porque todos somos tan diferentes. Pero no me gusta el hermano, ni la hermana, ni aquel, ni el otro. Oh, caramba. Entonces, ¿quién? Por eso dice, soportándonos los unos a los otros. Y todo eso que hace, hermanos, fortalecer el vínculo de la amistad. Jesús lo dijo, para que sean mis amigos, en otras palabras, sopórtense los unos a los otros. Porque la base de todo esto, o de donde se desprende todo esto, la base es el amor. Y dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, verso 14.
que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierna vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Qué grandes palabras. Perdón, pero ¿no lo notó? ¿O sí los notó conmigo? Lo repito. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y agrega punto y coma. Y no se olvida de ese punto o de esa gran característica. ¿Qué dice? ¿Por qué lo diría? ¿Por qué lo diría el apóstol Pablo? ¿Mm? Porque somos bien ingratos. Y oramos a Dios y Señor, y te doy 3 días para que cumplas tu palabra. Estás obligado a cumplir tu palabra. ¿De dónde saldría esa oración? Pero todo aquel que conoce la poderosa mano de Dios y que Dios tiene una poderosa mano, ni siquiera ora hacia Dios, ni tampoco se comporta así con los hermanos. Porque el amor se recibe y de aquí para allá. Y cuando hemos recibido la disciplina de Dios porque está en la Biblia, o el castigo de Dios porque está en la Biblia, también nos tratamos de comportar igual. Pero ¿sabe a veces por qué también somos tan arrogantes? Porque es nuestra forma de vida. No, hermanos, tienes que ser agradecido. ¿Cómo? De muchas formas. El dar algo es porque estamos agradecidos. Trabajan en la obra de mi Padre. ¿Cómo quieren que esté? Agradecido. No es por otra cosa. De verdad no es por otra cosa. La Biblia dice que nos debemos ayudar los unos a los otros. ¿Sí o no? Mayormente a los de la fe. La Biblia dice no se muerdan los unos a los otros. Tenemos que aplicar, ¿sí o no? Pero a veces no aplicamos. Y es verdad que nos defraudamos entre nosotros y usamos el texto para mal. Yo por eso no recomiendo a ningún cristiano. ¿Será eso lo que Dios dice? ¿Por qué lo usamos así? ¿No nos debemos de soportar los unos a los otros? Prefiero soportar a los del mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí, miren, se pone calientito, ¿verdad que sí? Y también entre hermanos a veces está calientito, pero hay que darle solución. Por eso Dios nos ha dado 2 oídos para escuchar mucho y una boca para hablar poquito. Y seamos prontos para oír y tardos. Y somos reprensibles, hermanos. El problema es cuando no nos creemos reprensibles. Ve el 16, agrega, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo era entonces el apóstol Pablo? ¿Por qué trata este tema, hermanos? Porque esto implica amistad. Estas características que nos acabamos de leer, hermanos, ilustran muy bien el vínculo de amistad. Y el apóstol Pablo, hermanos, vea cómo no solamente escribía, él mismo vivió esto. Vaya conmigo a Filipenses para que vea lo que vivía el apóstol Pablo. Ahí en el capítulo 3. Y él dice, el apóstol Pablo, le doy, en otras palabras le digo, ¿el apóstol Pablo sufrió agravios? ¿El apóstol Pablo trabajó en la obra? ¿Al apóstol lo defraudaron? ¿Estuvo en cárcel, desvelos, desnudez, en naufragio, perseguido por los de su nación, sí o no? ¿Y qué hizo? Pues me voy de la iglesia. Todos los hermanos son bien malagradecidos. Trabajaba para Dios. Esa es debiera ser nuestra forma de pensar, porque es lo que enseña la Biblia, ¿sí o no? Y vea su modo de pensar. Filipenses 3, verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. ¿Notó? O se enganchaba en su corazón con los hermanos, con los de la casa. Lo olvidé.
Porque Dios, cuando agradamos a Dios, dice que nos hace descansar de todas nuestras obras. Y Él no se acuerda de las cosas malas, tampoco nosotros. Nos hace olvidar. Ah, caray, ¿eso pasó? ¿Cuándo? Ah, no, olvídalo, vamos a seguir adelante. No pasa nada. Ay, pero hace 3 años te presté 25. Y hace 20 años. Oh, y enganchadísimos. Lo olvidé. En el libro de Génesis, hermanos, la historia de José siempre me ha ilustrado. Siempre. Cuando tiene 2 hijos, les pone un nombre por algo, hermanos. Efraín y Manasés. Diciendo, Padre, porque uno de ellos dice, por cuanto Dios me prosperó en la tierra de mi aflicción. Y Dios me hizo olvidar. Ya olvidé. Si está en Cristo, pues olvídelo. Dios le va a prosperar. Pero si está tan enganchado en las cosas del mundo, ¿para qué quiere? ¿Para qué? Dígame, ¿para qué? Egoísta, egoísta, y para mí, más para mí. No es mi Manasés. Sigue siendo la tierra de mi aflicción. Y eso sigue siendo mi aflicción. Y vea lo que dice más el apóstol Pablo: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Cuando habla de perfección, perfectos, habla de justicia, de ser lavados por la sangre del Señor. De eso habla, de tener el Espíritu de Dios. Sí, no se vaya a confundir. Lea otra versión y está más ilustrativa. Así que todos, dice, lo que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sientes, esto también lo revelará Dios. ¿Cómo? En comunión con Dios. Dios nos va a dar sabiduría, las palabras apropiadas. ¿Sí? Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. ¿Ya notó? Lo mismo, hermanos. ¿Queremos ser amigos, sí o no? Entonces siga eso, hermanos. Soporte el agravio, perdónense los unos a los otros. Dé sin buscar nada a cambio. No veamos la paja del hermano. Con eso no estoy diciendo que no corrijamos, porque este es un mensaje de amonestación, de exhortación a nuestras pasiones, nuestros deseos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que crezcamos. Y que ese ojo malo, cada vez lo desechemos más. Porque nuestro Señor Jesucristo en el libro de Lucas dice que si nuestro ojo es malo, que tengamos cuidado porque todo nuestro cuerpo estará en tinieblas. Ahora vea lo que dice: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Verso 17: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tienes en nosotros. ¿Por qué motivo? Porque ya andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes? Los que se comportan pues mal, o los que nos comportamos mal. El fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puedes también sujetar a sí mismo todas las cosas. Resalto el 20: mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? Porque hacer tesoros en la tierra. No estoy diciendo que no tengamos algo de donde echar mano en la vejez. No voy a ese tema. Lo que a veces acaparamos más de la cuenta y no somos buenos administradores. Segundo, hermanos, mire, si confiamos en Dios, ¿por qué no le damos lugar a Dios en nuestras cosas? O no podemos fijar nuestras cosas en el porvenir, sabiendo a lo mejor que no vamos a durar mucho. Porque bien el apóstol Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. La semana pasada leímos a Abraham. ¿Dónde estaba su ciudadanía? Y se llevó todas sus riquezas. Pero la mujer de Lot, que quería sus riquezas, ¿cómo quedó? ¿Por qué volteó hacia atrás? ¿Dónde estaba su corazón?
Por eso se quedó a la mitad. No, hermanos, ni a la mitad ni atrás. Prosigo a la meta. Que la palabra de Dios nos convenza y seguimos a la meta con convicciones. Porque a veces, ay, ¿para qué le di? Ay, ¿para qué hice esto? Con convicciones. Lo hacemos sí o sí. Y bien hecho. Y hasta el fin. Y ahora ve el apóstol Pablo, todo esto lo enseña porque él pretende proseguir a la meta, pero también pretende no estorbar a los que trabajan con él. Al contrario, él le dice a los demás, ayuda, trabaja en beneficio de los demás. Vea el verso 4:1. Así que hermanos míos, amados y deseados. Wow. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Estad así firmes en el Señor, amados. En el Señor, amados, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. ¿Qué está diciendo ahora el apóstol Pablo cuando hay una discusión o algo que no está bien en la iglesia? ¿Que participe y los divida o que les ayude? Estamos para sumar. Compañero mío, o le dice, hey tú, inferior. Hey, ¿no? Compañero mío. Porque sabe que cuando trabajamos para el Señor crece el compañerismo. Cuando somos de un mismo sentir para con Dios. Cuando no hay doblez, hermanos, porque a veces hay cada doblez. Y dices, ay Señor, pues ayúdame. Tengo que seguir adelante. Porque me estás pidiendo cuenta de mi mayordomía con los que me rodean. Y tengo que ser sabio, fiel hasta el fin. Proseguir a la meta. Porque a veces vemos cada cosa que dices, ¿qué pasó, hermano? ¿Cuál evangelio estás estudiando? ¿Qué estás leyendo? Y sé que los mensajes son fuertes, hermano, pero son fuertes porque es nuestra conducta, eso está muy arraigado en el ser humano, muy arraigado por causa del pecado, hermanos. Erramos al blanco de forma constante y a veces erramos porque queremos. Ay, hoy no voy a estudiar. Nos damos el lujo. Ay, hoy no voy a orar. Nos damos el lujo. Y el apóstol Pablo dice, mira, ayúdalos. ¿Por qué ahora está diciendo que les ayude? ¿Por qué? Dice, debes de ayudar porque a lo mejor se engancharon ellas mismas, atesoraron en su corazón alguna falta y no entendieron para qué eran las armas espirituales, ¿se acuerda? No entendieron para qué eran las armas espirituales, era para la destrucción de fortalezas y ahora da la contraparte. Les dice, porque el apóstol Pablo no ignoraba las maquinaciones del diablo. Y vea lo que les dice en el 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y no sabemos juzgarnos entre nosotros. Y la radiografía o el escaneo que nos sacamos entre nosotros, nada que ver a la palabra de Dios. Pero como no me vio bien, lo derribo, lo juzgo mal y es un hijo del diablo. ¿Qué dice? A ver, velo bien. Ve bien a los que te rodean. ¿Se han portado honestamente contigo? Ni me importa, estoy tan enojado, estoy tan enojada y se te olvidó que eras, según David. Y en vez de que lo escaneemos para bien, según dice el apóstol Pablo, las reglas de la palabra de Dios, con un poquito así, inclinamos toda la balanza y se nos olvida todo lo que han hecho por nosotros. Por eso dice Colosenses, no seamos malagradecidos. Y a veces somos. ¿Cómo se ha comportado en estos años que tienes con él? Pues ni lo conozco. Pero no dice que tienes 20 años en la iglesia. Pues ni nos hablamos casi. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? De lo que me acuerdo es cuando fui a su casa. Pues así tienen la casa porque mira, se la pasan robando y haciendo. ¿Qué dice? ¿Hay en alguna pureza, alguna virtud? ¿Fue amable contigo? ¿Cómo son los vecinos que le rodean? ¿Tiene alguna virtud? Alaba a Dios, busca a Dios. ¿Por qué está en la iglesia? No sé, ni me importa.
Y esa es la forma de conducirnos. Y sacamos una radiografía tan falsa, tan solo porque no nos vio bien. A lo mejor el hermano venía pensando, la hermana, en otra cosa. A lo mejor tiene problemas en su casa. No sabemos qué, hermanos. Pero somos tan egoístas. Si no me ve así, si no hace esto conmigo, oye, ya pues. El apóstol Pablo dice, hermanos, dice que nuestro modo de pensar no seamos como niños. Y a veces pensamos como niños y refiriéndonos a juzgar. Porque un niño no sabe juzgar a corta edad. Bueno, el apóstol Pablo entonces lo dice de esta forma: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí. ¿Qué vimos y qué aprendimos del apóstol Pablo? Prosiguió la meta, soportó el agravio, trabajó, le metió todo con tal de no poner tropiezo en el evangelio. Pero solamente eso aprendimos del apóstol Pablo. También él mismo dice: aprende de tus propios errores. Si leemos cuidadosamente la palabra de Dios, debemos de aprender de nuestros propios errores. Y el Espíritu Santo, dice el libro de San Juan, que Él nos recordará todas las cosas cuando nos comportamos bien y nos comportamos mal. Por eso no apliques tu corazón a escuchar cuando habla mal de ti, porque también tu corazón sabe que no siempre te comportas bien. Pero eso se nos olvida. ¿Tendemos al Espíritu Santo, sí o no? Porque Juan, el apóstol Juan lo dice: mira, si tu corazón no te reprende, tienes la palabra, léela. Ay, es que yo ya me la sé, vuélvela a leer. Y a veces somos bien terrenales, nos hacemos enemigos de la cruz, no amigos de Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque el apóstol Pablo, hermanos, lo que leemos de él, leemos que fue un hombre que recapacitó. Vemos qué leemos en el apóstol Pablo, qué aprendemos. Una persona reprensible. Vemos a un hombre con fallas, pero este hombre con fallas supo rectificar, que creció en cuanto al perdón, que maduró en su compañerismo, que ahora de la misma manera él busca enseñar a otros acerca de la amistad cristiana, y por eso le dice: amigo mío, compañero mío, ayúdalas. ¿Notó el compañerismo? Nos ayudamos mutuamente para que el cuerpo crezca. Nos ayudamos mutuamente para que el cuerpo crezca. No nos mordemos para que el cuerpo se divida. Esa es la amistad. Esa es la amistad. Y sufro el agravio. El apóstol Pablo fue un hombre que podemos aprender mucho de él. Hay muchos personajes bíblicos. El mismo apóstol Pablo está instruyendo a todos los que con él trabajaban. Los instruye abiertamente acerca del perdón. Él mismo entiende la importancia de la amistad, hermanos. Entiende qué importante es adoctrinar o enseñar a los demás acerca del amor hacia el prójimo. Por eso me di la tarea y me voy a dar la tarea de otra. Porque a veces decimos amar a Dios, pero nos falta crecer más. Oye, hermano, otro. Nos falta crecer mucho. El apóstol Pablo, hermanos, entiende que el perdón es necesario, porque cuando trabajamos con los demás, pasan fricciones y son normales porque somos diferentes. Él duró mucho tiempo trabajando con otros y sabe lo que implica, que somos a veces tan diferentes, pero debemos de aprender a perdonar, a sufrir el agravio. Pero el que no quiere trabajar, no trabaja y pone excusas. Él mismo supo atender que era reprensible cuando le pasó, hermanos, con Bernabé. Imagínense cuando yo sé que es una especulación, pero así como por allá en 2 Corintios, creo que es el capítulo 3, dice que aunque Dios nos abrió puerta para predicar la palabra, mi espíritu estaba triste o no estaba contento por no haber hallado a mi hermano Tito. Imagínense cómo estaba con Bernabé. Oh, Bernabé, mi amigo Bernabé. ¿Sabe que fue Bernabé quien introdujo a Saulo de Tarso con los discípulos? Porque su nombre lo dice que era hijo de consolación. Imagínense cómo no iba a aprender el apóstol Pablo. Yo era así. Yo era también tremendo y Bernabé me dio esa oportunidad. Pero ahora se dividieron por causa de Juan. El apóstol Pablo, pues, fue un hombre que entendió que la amistad es un vínculo basado en el amor.
El apóstol Pablo entendió que la amistad es un vínculo basado en el amor, lealtad y apoyo mutuo. Aprendió que la amistad que Jesús enseñó a sus amigos implica sacrificio y perdón. Y que la amistad, es un deseo genuino de ayudar y edificar a otro. Lo aprendió en el trabajo, hermanos. Pero a veces pensamos diferente. Y eso es lo que quiero derribar en todos ustedes y en mí mismo. Así es la iglesia, así son nuestras familias. ¿Aprendemos o dejamos la carrera cristiana? Porque el Señor Jesucristo nos echó para atrás. Quiero estar contento porque eres mi hijo. Y a veces, imagínense al Señor, como bien lo dice, ¿no?, la palabra de Dios, por causa nuestra es vituperado. El Señor no es como nosotros. El apóstol Pablo, hermanos, fue venciendo. Esa amistad que tenía, fue venciendo los deseos de la carne. Él fue venciendo cada vez más al no ver los errores de su hermano, sino ver una oportunidad, como bien lo hizo Abraham, una oportunidad para servir a su hermano. Esa es la amistad. Veo que hay una oportunidad para servirte. Lo voy a hacer de limpio corazón. Vio diferente. Él entendió que el caminar cristiano, aprendió que el caminar cristiano, la carrera de la fe, en esa carrera todos somos reprensibles. Todos. Todos sin excepción alguna. Todos, porque no hay nadie perfecto. Y aprendió y tenía que enseñarlo, hermanos. No se lo podía llevar a la tumba. Es que no es doctrina. Claro que es doctrina. Claro que sí. Porque nos equivocamos. En muchas ocasiones nos equivocamos, hay desacuerdos. Y cuando hay desacuerdos y no soportamos el agravio, rompemos la amistad por no soportar, aunque sea un poquito así. En el libro de los Hechos, hermanos, vaya conmigo. Estoy por terminar. Capítulo 15. Dice verso 36, 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que están anunciando la palabra de Dios, para ver cómo están. Pablo y Bernabé en esto no estaban en desacuerdo. Estaban en desacuerdo, ¿por qué? Dice el 37, Bernabé quería que llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Se le olvidó algo al apóstol Pablo, que era el carácter de Bernabé. Qué tremenda lección, hermanos. ¿Y está aquí, hermano? ¿Conoce el carácter de su hermano, de su compañero de milicia? ¿De verdad nos conocemos? ¿Era un carácter malo el de Bernabé? Pero a veces no entendemos porque sacamos un escáner equivocado. No sabemos pesar lo espiritual de lo carnal y nos destruimos los unos a los otros. Vea más. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo a Marcos, a Juan Marcos, porque los había dejado, dice, y hubo tal desacuerdo el 39 que se separaron el uno del otro. Y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo escogiendo a Silas, se separaron el uno del otro, pero no dejaron de ser amigos, hermanos, porque eran hijos de Dios. Miren, en el caminar cristiano va a haber fricciones, es normal. Es anormal el no saberlas sobrellevar según la palabra de Dios. Es lo normal. La falta de sabiduría, la falta de reconocimiento. De veras, a veces nos creemos irreprensibles porque tengo no sé cuántos años predicando, porque soy fulano. No, alto. Tenía muchos años juntos. Y hemos estado en ese lugar, ¿sí o no? El problema es cuando llevamos la ofrenda de paz, a quien se la llevamos dice, me lo merezco, es que tú me ofendiste, está bien, no hay problema. Y la voy a seguir llevando porque creo en Dios. El problema es la otra parte. Tratamos de seguir la paz según la Biblia dice, ¿sí o no? Porque a eso fuimos llamados. Pero hermanos, debemos de cambiar nuestro modo de pensar. Según un hombre conforme al corazón de Dios lo dijo, ¿no? Ese debería ser nuestro modo de pensar. Pero me falta, quiero concluir, porque esta historia está bien padre. Es la de Filemón.
Y la manera en la que ahora el apóstol Pablo habla a Filemón, dices, wow, era un hombre maduro en la fe, un hombre que había crecido tanto. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, ya no vaya, ya se me fue el tiempo, capítulo 4, versos 9 y 11, solo anótelo. Ahora el apóstol Pablo le dice, mándame a Juan Marcos, me es útil en la fe. ¿Quién preparó a Juan Marcos? Los hijos de consolación, los pacientes. Y entiendo al apóstol Pablo porque estamos en esa posición. A veces no podemos esperar, vamos a prisa, pero Dios dice, frénate, ve el estado de las ovejas, cómo están. ¿Hay alguna tierna por ahí? Frena. Y a veces no todos pensamos así, otros dicen, no, tenemos que darle. Nos detenemos, nos equilibramos y seguimos poco a poco. Otros no quieren ser partícipes. Otros tienen otro modo de pensar diferente. Pero no los hijos de Dios. Porque somos un cuerpo y el cuerpo se ayuda mutuamente entre sí, ¿sí o no? O esta mano está golpeándola. Estaría loco, ¿no? Pues a ver, así está la iglesia y dices, qué locura. Es una locura. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, aprendió, entendió que tan importante es la doctrina como el compañerismo. Él mismo atendió, hermanos, a que es tan importante que los hermanos habiten juntos en armonía, que él mismo dice, a ver, Filemón, ¿cómo le hago para escribirte, amigo mío? Sé que te defraudó, pero ¿qué hago? Te amo en la verdad, pero también lo amo a él. ¿Entendió? Ahora el apóstol Pablo hace la tarea que nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Y tratar de tener paz entre nosotros no es nada fácil. Pero ¿cómo lo podía hacer? Pues sirviendo y trabajando, no hablando por hablar, ni poniéndose uno que no le queda. Dio su vida, por lo tanto tenía, y no lo digo así, toda la autoridad, porque ni siquiera le habla así. Al contrario, dice, amado en la fe, yo sé que lo vas a hacer porque recibió ejemplo de él. ¿Ve la diferencia? De imponer y decir no, voy a vivir la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, vaya conmigo al libro de los Colosenses así como rápido. ¿Conoce el libro de Filemón, hermanos? Pero Colosenses, primero leemos Colosenses y luego Filemón y concluimos ahí. 4:7 de Colosenses, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. ¿Ve cómo le hablaba a Tíquico? Mi inferior a mí. Era un pagano, el cual he enviado a ustedes para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. ¿Vio la carta que envió? No me diga que era una carta para confortarlos. ¿Sí era la carta de los Colosenses? Fue la que envió. Dice, wow, está muy directa la carta. 9. ¿Con quién envió a Tíquico? Con Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Alguien que había defraudado a Filemón. Era un ladrón, era como nosotros, era un esclavo, era, y repito, era. Pero ahora, ¿cómo lo ve el apóstol Pablo? A Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de nosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual haber recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, qué padre, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo pensaríamos de esto? ¿Quién trabajó con Juan Marcos? ¿Extrañaba a Bernabé? Pero a veces nuestra forma de pensar escaneamos mal, porque no es espiritual. Es la otra forma. 11. Y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión. 13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes. 14. Los saluda Lucas, el médico amado. 15. Saluda a los hermanos que están en la Odisea. 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, y resalto esto, porque es muy probable que se hayan de haber leído la otra más adelante.
¿sí? Entonces la carta de Colosas, ¿lo notó? Iban 2 cartas. Entre nosotros, dice, en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea les leas también a ustedes. Ustedes, dice, 17, decida a Arquipo, no olvide a Arquipo tampoco. Mira, Arquipo, cumple tu ministerio que recibiste. A lo mejor Arquipo titubeaba, hermanos. Ahora sí vaya conmigo a Filemón. Y todo esto cambia. Se arma un rompecabezas que está bien padre. Y Filemón está antes del autor de los Hebreos, hacia adelante, dale unas páginas. Y vea lo que escribe el apóstol Pablo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro Filemón, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo. ¿Notó Arquipo? ¿Quién era Arquipo? Era el pastor que estaba pastoreando en esta casa, o el ministro que estaba. ¿Lo vio Arquipo, sí o no? En Colosenses, ya lo armamos, ok. Dice, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿A quién le es escrita la carta? A Filemón. ¿Dónde estaba la casa entonces? En la casa de Filemón. ¿Sí fue conmigo o fui rápido? ¿Estoy yendo rápido? Ahora, vea, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, le está escribiendo a Filemón, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, yo anciano. ¿Notó lo que está escribiendo? ¿Notó ahora cómo le escribe? ¿Le está ordenando a Filemón? Le dice, te digo esto, mira. Dice, te ruego, hoy quiero interceder por Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y Filemón, pues, como no era un hombre de fe, dijo, no te creo. Te conozco, Pablo, cómo te conducías, y también Onésimo. ¿Ve lo importante de practicar el compañerismo? ¿Ve lo importante de aplicar la palabra de Dios? ¿Ve la importancia de vivir la palabra? Si no, Pablo, ¿cómo le decía el apóstol Pablo? Ahora le está exigiendo. El apóstol Pablo, o sea, Dios lo llenó de tantas cosas, hermano, de tantos dones. El mismo, el Espíritu Santo dice, envía la carta, pero de una vez, ve con Filemón para que todo esto se solucione. Y habla con él, porque no puede haber dentro de la iglesia discordia. Mándale. Y tanto le da importancia a la carta doctrinal como a la amistad. Y Filemón, hermanos, era el que había sido agraviado. Y Onésimo, el que agravió. Pero tenían los dos que entender. Y ni uno se puso, como decimos, montó en su macho, y el otro también. Atendieron a un hombre que hacía la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo, al darle tanta importancia, quiero concluir aquí, hermanos. Vaya conmigo, porque ya el tiempo se me fue. 1 Corintios 13. Con esto quiero concluir, resaltar. Para no desviarnos, hermanos. 13:1. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, no tengo amor, no vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe, ¿lo notó? Verso 2. Y tuviese profecía y entendiese todos los misterios, ¿de qué nos sirve, hermanos? Mucha doctrina y nada de compañerismo. Mucha fe y poco compañerismo. Dice, aún tuvieras trasladar a los montes y no tengo amor. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres y no tengo amor, nada sirve. Y vea lo que dice, el amor lo sufre, es benigno, el amor no tiene envidia. 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará,
Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, y ahí es donde note ahora cómo lo usa el apóstol. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. ¿Sabe por qué a veces pasa lo que pasa? Por infantilismo en la iglesia. Nos juzgamos como niños, pensamos como niños. No hay madurez espiritual, nada de madurez espiritual, menos para que los hermanos se reconcilien. Al contrario, le metemos cizaña por el infantilismo. No, eso es infantilismo. Por eso a la iglesia de los Corintios se lo escribió. El apóstol Pablo dice, por eso, ya deja, vence la carne, deja la carne, porque eso son propias de un niño espiritual que vive como el mundo. Y entonces dice 12, ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es imposible, hermanos, tener amistad sin el amor. Ya sé que me extendí, pero me falta. Pero quiero concluir así, hermanos, con una metáfora, una ilustración, porque el apóstol Pablo dice que nadie puede negar que Dios existe. Y si lo niegas, dice, voltea a tu alrededor, porque la creación misma te da a entender que hay un creador, un diseñador. Y tocante a esto, hermanos, hace años vi un reportaje, un documental de unos árboles que están sobre la costa. Son árboles que cuando llegan los vientos huracanados, no los rompe, no los rompe. Entre esos árboles, esos árboles resisten huracanes, feroces tormentas, feroces que azotan con fuerza las costas y son destruidos, obviamente, hoteles, casas y muchas otras cosas, barcos y cuanta cosa, pero no los árboles, porque Dios los diseñó así. Y estamos estudiando una metáfora de un arbolito, ¿sí o no? Donde Jesús dice el que está pegado a mí. Bueno, pues uno de esos árboles es el roble blanco, otro el manglar rojo. Y hay otros tipos de árboles, pero lo característico de estos árboles, al no ser arrancados por los feroces vientos, hermanos, es por una cualidad que Dios puso en ellos. Es una cualidad que Dios puso en ellos, que es la que Jesús está enseñando a cada uno de nosotros, esa cualidad, el compañerismo, el amor, el unirnos. Esos árboles están diseñados así por Dios y cumplen una función tan vital en el ecosistema. Sí, además de brindar refugio, alimento, descanso, protección, etcétera, etcétera, que es lo que debiera hacer la iglesia. ¿Sí? Y lo más sorprendente es cómo Dios lo diseñó para que fueran tan fuertes como debiera ser la iglesia, hermanos. Están unidos por sus raíces. Es la fe. No es la tierra, son sus raíces. Y se entrelazan los unos a los otros. Por eso la Biblia dice, hermanos, ¿sí? La Biblia dice que es mejor que trabajen dos juntos. ¿No los envió el Señor de dos en dos? Porque si uno cayere, pero hay del solo. Y esa es nuestra fe, hermanos. Así podemos resistir, hermanos, los unos y los otros. ¿Cómo podemos resistir? Unidos en la fe, fundamentando nuestra fe en el amor de Cristo. Porque tengo que entender, tengo que comprender que si mi hermano cae, no lo voy a pisotear, por favor. Y no sé si lo haga o no lo haga, tengo que enseñar la palabra. Si lo hace o no, yo qué sé. Solamente me tocó el mensaje y lo tengo que hacer. No nos muerdamos, porque eso dice la Biblia. Y me tocó el mensaje y lo tengo que hacer. Pero si mi hermano cae, pues le extiendo la mano. Si cae es que Dios lo está probando probablemente a él y a mí me está probando con él. ¿Qué tan misericordioso soy? Si no nos fortalecemos en la fe, hermanos, si no crecemos en el amor,
como muchas iglesias dicen, hoy es que el pastor, mi trabajo es enseñarlo, adoctrinarlo y cumplir mi labor. La otra parte es la iglesia, que cumpla la palabra de Dios, porque eso también es bien común. No, pues es que el pastor, no que el pastor, de verdad, gracias a Dios, lo hago con gusto, es mi trabajo y lo voy a seguir haciendo mientras Dios me dé fuerzas. Voy a seguir enseñando la palabra de Dios, pero haga su parte. No la voy a estar maquillando porque no es mi estilo ni mi forma. No lo es. Yo por más que busco otro mensaje, no lo tengo. Por eso me gusta el libro de Jeremías. Entiéndase pues, hermanos, para concluir, que la fe es como esa raíz. Entiéndase que esa fe, esa raíz, es como dice el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas: el amor no hace daño al prójimo. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Te bendecimos, Padre, y ayúdanos a digerir este mensaje, tu palabra, Dios. Que tu Espíritu Santo nos ayude a masticar este mensaje y que tu Espíritu nos fortalezca, mi Dios, porque qué falta nos hace, mi Dios, el ser buenos compañeros de milicia. Hoy faltan esos compañeros de verdad que den su vida por el Señor. Hoy faltan ese tipo de hombres como Bernabé, hijos de consolación, que saben consolar a otros, animar, fortalecerlos, que dan su vida por el prójimo, mi Dios. No así también necesitamos a esos hombres como Pablo, que reconocen cuando se equivocan y que después, al madurar, también enseñan a otros a que deben de ayudarse mutuamente, y que también trabajen en la obra de una forma desinteresada. Gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra no falla. Tu Dios no mientes. Padre, ayúdanos. Queremos ser hombres y mujeres amistosos. No queremos ver el mal o encender el ojo malo para con el prójimo. Al contrario, cambia nuestro modo de pensar. Hay una oportunidad de servir. Hay una oportunidad de ayudar a mi hermano, a mi hermana. Hay una oportunidad de sembrar para el reino de Dios. Hay una oportunidad de hacer tesoros en el cielo. Ayúdanos a cambiar nuestra forma de pensar, mi Dios. Gracias te damos, Padre, por tu palabra en nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.